Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este corazoncito. Son estos. Aquí estoy haciendo unos aretes, pero estamos haciendo el corazoncito. Ya después lo vamos uniendo y queda así. Es un diseño bastante sencillo y los corazoncitos son bastante pequeñitos. Estos aretitos que estuve utilizando aquí arriba son estos aretes en peyote triangular. Ya les he hecho un video de cómo hacerlos. El video está en el canal si quieren verlo. Aunque estos que estoy utilizando aquí los hice en un video en vivo que les hice en mi página de Facebook. Si quieren verlo, no olviden seguirme allá. Les hice el paso a paso de estos aretitos. Es un video en vivo que estuve haciéndoles ahí, así que si van y lo ven les agradecería mucho. Ahora esta pieza yo la estuve utilizando para estos aretes, pero pueden hacer también una pulsera y un colgante para algún collar. Quedaría muy bonito. De hecho, tal vez yo me haga un juego completo. Díganme en los comentarios si ustedes harían unos aretes, la pulsera o un colgante para un collar, o si van a hacer las tres. Recuerden que si quieren ver el diagrama siempre lo dejo en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme allá. Voy a usar estos dos colores de Delicazo Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este que dice Like Aqua, que es un tono mate, y este otro que es un tono plateado, se llama Steel. Estos son los números de cada color. Voy a utilizar también este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Ya tengo el hilo en mi aguja. Pueden colocar más o menos unos 40 centímetros de hilo para cada corazoncito. Voy a comenzar pasando una delica del tono plateado y una de este tono aqua. Las voy a llevar hasta casi el final del hilo. Aquí al final hay que dejar hilo suficiente para rematar. Ahora voy a pasar mi aguja aquí en esta delica del tono plateado. Ahora voy a pasar por mi aguja 16 delicas de este tono plateado. Tomo una aqua. Esta la voy a pasar en esta. Aquí voy a pasar mi aguja por esta aqua y tomo la primera del tono plateado. Aquí continúo, tomo una aqua, dejo una del tono plateado, paso en la siguiente plateada. Vuelvo a tomar una aqua, dejo una plateada, paso en esta siguiente plateada. De nuevo una aqua, dejo una delica y paso en la siguiente. Ahora aquí lo que voy a hacer es dejar esta delica y pasar mi aguja en esta. Tomo una aqua, dejo esta y paso en la siguiente del tono plateado. Una aqua, dejo una y paso en la siguiente. De nuevo una aqua, dejo una y paso en la siguiente. Ahora aquí vamos a cerrar esta vuelta. Voy a pasar mi aguja hacia esta plateada. Me regreso aquí en la aqua.
Ahora voy a continuar con el tono aqua. Voy a colocar 1, 2, 3. Aquí voy a pasar mi aguja hacia este lado tomando esta aqua. Y vuelvo a tomar este tono, coloco 1, 2, 3. Aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta tomando este mismo tono aqua. Voy a colocar 1, 2, 3. Aquí paso hacia acá. Vuelvo a tomar este tono, voy a colocar 3. Esta la paso por estas dos. Y esta sería la tercera. Me voy a regresar hacia atrás y tomo esta. Ahora me regreso aquí tomando 2. Paso hacia acá. Voy a continuar con el tono aqua. Voy a colocar 2. Me paso hacia acá. Y coloco 2 más de este tono. Así termino esta vuelta. Y vuelvo a tomar el tono aqua. Voy a colocar 2. Aquí me paso hacia acá. Y voy a colocar 2 de este tono. Paso aquí por estas 2 delicas. Esta es la segunda, la voy a pasar aquí. Me regreso hacia acá y paso hacia arriba tomando 2 delicas. Ahora me regreso aquí para continuar la vuelta. Ahora voy a tomar una plateada. Paso hacia acá. Tomo otra plateada.
Luego aquí voy a tomar una plateada, paso aquí en esta plateada. Ahora aquí voy a pasar la aguja por estas dos. Tomo una plateada, paso en esta hacia abajo. Voy a regresarme hacia acá por estas dos aqua. Y aquí voy a utilizar la puntada Brick Stitch. Voy a tomar una plateada y una aqua y paso mi aguja en este hilo. De nuevo una aqua. Una plateada. Voy a hacer una disminución con el hilo tomando dos delicas hacia abajo. Paso aquí hacia arriba, tomo dos. Tomo dos del tono plateado, paso en este hilo. De nuevo una plateada. Ahí ya terminé este lado del corazón. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá para hacer lo mismo. Voy a pasar aquí hacia abajo, tomo estos dos. Y aquí ya me regreso hacia arriba tomando esta plateada y esta aqua. Y aquí de nuevo tomo una plateada y una del tono aqua. De nuevo una aqua. Una plateada. Hago una disminución con mi hilo pasando dos hacia abajo. Me regreso aquí, tomo dos hacia arriba. De nuevo tomo dos plateadas, paso en este hilo. Una plateada más, la paso aquí. Y así queda terminado este corazoncito. Ahora hay que esconder el hilo pasándolo entre las delicas. Simplemente me regreso hacia abajo y voy pasando mi aguja de arriba hacia abajo en algunas de las delicas. Ya terminé de esconderle el hilo al corazoncito. Ahora yo voy a estar haciendo unos aretes utilizando 4 corazoncitos, así que pueden hacer las 4 piezas y después continúan con el siguiente paso. Yo voy a ocupar 4 corazoncitos, ya los tengo aquí terminados. Hice 2 del tono aqua y 2 de este tono.
Y este es el tono que usé, es un salmón. Ese es el número de este color. Así que aquí ya tengo las 4 piezas que voy a estar utilizando. Los voy a estar colocando de esta forma. Y para unirlos voy a estar utilizando estas argollitas de 4 milímetros. Son de estas, nada más que esta ya no tiene el papelito. Voy a utilizar 4 argollitas. Ahí ya tengo la argollita abierta. Y la voy a colocar en la segunda delica de estas que están aquí afuera, las que sobresalen aquí al lado. Esta, aquí contamos 1 y 2, en la 2. Voy a tomar el otro corazoncito y también voy a pasar en la misma delica. Ahí ya tengo unidas las primeras 2. Ahora voy a tomar otra argollita, la voy a colocar aquí en esta delica y voy a tomar el siguiente corazoncito y así hago con el siguiente. Simplemente tomamos esta delica y lo unimos con el siguiente. Aquí ya tengo las 4 unidas y esto lo vamos a cerrar bien, o sea que vamos a unirlas así. Así que ahora voy a pasar la argollita hasta esta delica. Y quedaría así. Aquí yo tengo 2 piezas que estuve haciendo porque voy a estar haciendo unos aretes. Lo pueden hacer también como una pulsera o como un colgante. Voy a estar utilizando estos aretitos que son en peyote triangular en 3D. Y estos aretitos ya tengo un video aquí en el canal, aunque les estuve haciendo un video en vivo en Facebook. Así que si les interesa pueden ir a mi página de Facebook y ver ese video. Y ahí les estuve haciendo estos aretes. Así que si quieren verlos pueden pasar a mi página de Facebook y ahí van a encontrar el video. Voy a unirlos con una argollita. Voy a pasar aquí en esta, tomo este arete y paso aquí. Quité el arete y voy a colocar una argollita extra porque le falta un poquito de largo. Necesita tener un poquito más de movimiento y si solo tiene una argollita no me gusta cómo queda, así que por eso decidí colocarle una más. Ahora sí voy a colocarle el arete. Y quedaría así. Les voy a dar un último tip. Podemos unir las delicas de aquí adentro para que no se vaya a estar moviendo nuestro arete. Yo voy a colocar un poquito de hilo para hacer esto con otras delicas, así que voy a ir colocando este hilo y voy a llevarlo aquí. Puede ser en cualquier corazón, simplemente lo llevarían a la delica que queda en el medio. Ya tengo el hilo aquí, lo tengo en esta delica. Voy a tomar el tono plateado y voy a ir colocando una delica para unir cada uno de los corazones. Ahora jalo bien el hilo y voy a pasar hacia acá y voy a terminar de esconder este hilo pasándolo en cualquiera de los corazones.
Así va a quedar. Ahora simplemente voy a esconder este hilo en este corazoncito y ya cortaría el hilo. Así es como quedan si los unen de esta forma. Así quedan terminados estos aretitos. Espero les haya gustado el video. Si quieren ver el diagrama, siempre lo dejo en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Díganme en los comentarios si van a estar haciendo ustedes unos aretes, un dije o una pulsera. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Y sin más, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.